Buenas tardes al pueblo dominicano. Yo quiero hablar un poco de política hoy, aunque estamos en Navidad, pero es que la agenda está cargada en este momento de elementos políticos, sobre todo con los expedientes que se están abriendo por casos de corrupción que está llevando a cabo la Procuraduría General de la República. Señores, el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, es una marca en el país. Los partidos son marcas. Y uno de los partidos tradicionales, que aunque fue un desprendimiento del PRD, fue fundado por el profesor Juan Bosch, que tiene ese haber de haber fundado dos partidos grandes en la República Dominicana, y tiene su origen ahí, es un partido tradicional, una marca que yo creo que hay que cuidar. Hay que cuidar para la democracia, independientemente de que ese partido se encargó, o muchos de sus miembros se encargaron de apalearlo, de darle hasta con el cubo del agua en su ejercicio como funcionario público. Los ideales del profesor Juan Bosch fueron pisoteados de una manera vulgar, ¿verdad? Y si uno revisa todo el historial del profesor Bosch y lo que eran sus ídolos, pues contrasta de manera significativa con el ejercicio en el poder del Partido de la Liberación Dominicana. Pero los partidos ejercen el poder y pueden tener un ejercicio bueno o malo a juzgar por la población. Sin embargo, no necesariamente los partidos tienen que dejarse sucumbir por las actuaciones de sus miembros. Los partidos son una marca, como inicié, y pueden renovarse. Es decir, las acciones que se cometan desde el ejercicio del poder no corresponden al partido, sino que corresponden a las personas que lo cometen. Y para eso el Estado, de manera institucional, tiene los tribunales para juzgar si determinada acción es legal o no lo es, y le corresponde a esos mismos tribunales establecer las sanciones correspondientes. Por eso los partidos tienen su ejercicio en el poder, y cuando salen, señores, tienen que dejar a la justicia, tienen que dejar el orden institucional que actúe, que funcione. Usted no puede embarcarse en una lucha contra las instituciones por el hecho de que uno de sus miembros haya cometido cualquier delito. Vamos a decir delito entre comillas, porque hasta que una persona no es declarada culpable por un tribunal, hay que reputarle la inocencia. Y ese es el caso de los expedientes que se están llevando a cabo en este momento contra funcionarios del gobierno pasado. El PLD, en su defensa, que yo creo que es una defensa muy pobre y que no debería seguir por ese camino, porque hay que preservarlo. Y como hacen la mayoría de los países, las democracias de los países avanzados, cuando un partido sale del poder, inmediatamente se renueva y otras caras pasan a representar ese partido para que si hay cualquier culpa, entonces recaiga sobre la persona, o que la persona a la que se haya inculpado entonces se defienda por sí mismo, porque las culpas son individuales, los delitos son individuales, no representan a ninguna institución ni a otra persona, sino a la persona que se imputa. Entonces, en este caso, el PLD, para defender a sus acusados o a los exfuncionarios acusados por la justicia, emite un comunicado que a mi juicio es un comunicado imprudente y que denota que ese partido está un poco perdido en el laberinto. Quizás los golpes no lo ha podido asimilar debidamente, y entonces esto es un palo a ciegas. Fíjense lo que dice el comunicado del PLD. El gobierno quiere hacer política desde los tribunales y el PLD lo enfrentará. Entonces, emite un comunicado bastante largo que publica en la prensa de hoy, que es prácticamente un escrito de defensa. Esto es como un escrito de defensa en un tribunal. Cuando los abogados, ¿verdad? Usted es acusado y el abogado es un escrito ante el juez. Lo que quiere decir que ya el partido se metió en la defensa de los funcionarios, independientemente de que sean inocentes o culpables, y comienza a entrar en la materia de fondo. Y una de las cosas que hace, y sobre la cual, ¿verdad?, después de decir que se están judicializando la política y esas cosas, entra en el meollo de este comunicado, que es
el asunto del AC30, que fue la última auditoría que dio a conocer la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, donde entre las irregularidades que señala, dice que el ministro, el incumbente, el señor Gonzalo Castillo, no se hizo, no tuvo el poder correspondiente que necesitaba para firmar los contratos con los que se le adjudicaron el AC30 para el asfaltado de las calles. Es decir, que él no necesitaba, que él no tenía el poder que debía darle el Ejecutivo, el poder especial. Y entonces este comunicado del PLD dice que ese poder especial no era necesario, porque ya la ley 247 del 2012 había derogado la necesidad de que cuando se va a firmar un contrato de parte de un ministro, el presidente tenga que darle un poder. Dice eso. Nosotros no vamos a entrar en el fondo de si eso es así, como dice el PLD, refutando a la auditoría de la Cámara de Cuentas, o si es así o no es así. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle. Ahora, nosotros sí, con esto vemos que lo que denota esa defensa es como una defensa, es una defensa al presidente de turno, ¿verdad? En esa ocasión. Pero también es una como tirarle a los lobos al incumbente del ministerio. Es decir, el presidente no tenía que dar poder, pero no defiende si por eso el ministro debió firmar esos contratos o si esos contratos eran legales. Es una pregunta que se cae de la mata. El hecho de que tenga o no la facultad el ministro para firmar sin el poder del presidente, eso indica que la auditoría ya no sirve, que esa es una auditoría viciada por ese caso. Es decir, con esto yo solamente doy la muestra de que ese comunicado está desfasado, ese comunicado no tiene sentido. Un partido no se puede embarcar en una defensa judicial de sus miembros. El partido lo que tiene que hacer, como hicieron al inicio, el PLD, al inicio, bueno, cada quien es responsable de sus actos y que cada quien se defienda. Incluso puede llegar más lejos. Puede decir, bueno, el departamento jurídico nuestro que designe 2 abogados que van a defender a los funcionarios que sean imputados, porque hasta los culpables se defienden. Eso es necesario para el juicio que se va a llevar a cabo. El partido puede llegar hasta ahí, pero no a embarcarse, señores, a priori, inmediatamente, defender la inocencia de los que están siendo imputados. Eso por un lado. Por otro lado, el PLD está tratando de involucrar al gobierno en esos expedientes. Y eso es algo que también está fuera de sintonía. Porque no es el gobierno que está llevando a cabo estos expedientes. Es la Procuraduría General de la República, que ahora está en manos de fiscales, de doña Miriam Germán y de Jenny Berenice, básicamente, que son 2 jueces de carreras del país, que no son miembros de ningún partido político y que en su ejercicio se han desvinculado totalmente del gobierno y que no han recibido influencia del gobierno y toda la población lo percibe de esa manera. Este no es el caso, por ejemplo, de cuando se persiguió el gobierno de Salvador Jorge Blanco en el 86, de parte del gobierno del doctor Balaguer, ¿verdad? Que el presidente Balaguer nombró a Prim Pujal, era un dirigente destacado del Partido Reformista, como Procurador General de la República, y Prim llevó a cabo un proceso. Entonces, pudo haber, la defensa de estos casos pudo haber dicho, bueno, pero eso es el gobierno, porque está Prim Pujal. Naturalmente, es bueno decir con relación a este caso que después el propio doctor Balaguer admitió que fue una persecución injusta contra el doctor Salvador Jorge Blanco y su gobierno, fruto del asunto de la política. Pero se justificaba porque que usted protestara contra el gobierno porque había un procurador general de la República del gobierno. ¿Ya? En el caso de posteriormente, en el 2000, había un procurador general de la República del PRD cuando se llevó a los tribunales a los dirigentes a los exfuncionarios en esa ocasión, relacionados con el PM, ¿verdad? Que varios fueron enjuiciados. Pero el Procurador General de la República era Virgilio Bello Rosa, un dirigente alto del PRD. Se justificaba, usted decía, el gobierno puede tener influencia.
Pero ahora en este caso no, porque ni Miriam ni Jenny Berenice son altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, ni siquiera pertenecen a ese partido. Lo que son es jueces de carrera. Entonces usted no puede llevar a cabo una lucha diciendo el gobierno me está persiguiendo, el gobierno quiere judicializar estos casos. No, eso la gente no lo está entendiendo. Con eso el PLD lo que está haciéndose daño como organización política. Lo que procede es, y ese es un consejo sano que le doy, porque yo tengo muchos amigos ahí, y no es verdad que todo el PLD es corrupto. No, ahí puede haber corrupto, como lo hay en todos los partidos. Todos los partidos están integrados por personas de toda la categoría. Personas con conductas intachables, personas con conductas cuestionables, y eso no indica que el partido todo sea eso. Ahí hay muchos jóvenes valiosos en ese partido. Y también es un partido que en sus 20 años de gobierno hizo también una labor en favor del país, porque no todo fue negativo. Ahí hubo acciones positivas, incluso del gobierno pasado. Varias acciones que nosotros incluso hemos elogiado aquí, el pueblo dominicano lo ha reconocido. Entonces, ese partido hay que preservarlo, hay que salvar esa marca. No se puede embarcar en una lucha judicial. Esta es una lucha judicial, no política. Esos funcionarios que han sido acusados, lo que deben es defenderse en los tribunales. No puede ser extraño a un político que ejerce el poder, el que lo cuestione posteriormente en la justicia. Usted lo que tiene que ir allá a los juicios y demostrar su inocencia. Le hacen una acusación, usted lleva la contra de esa acusación. Y usted demuestra que es inocente, pero en los tribunales, con abogados, no en la política, no pregonando que estamos siendo perseguidos políticamente cuando todo el país sabe que no es así. Y en este caso yo no estoy juzgando la culpabilidad o la inocencia de los que han sido imputados, sino lo que estoy criticando es esa acción política que a mi juicio es equivocada del Partido de la Liberación Dominicana. Tienen que rectificar porque el país necesita los partidos políticos y el PLD, quiera sí o no, en este momento es el principal partido de la oposición y hay que preservarlo. No puede estar defendiendo a fulano, sutano, sin saber ni siquiera si es culpable o inocente. Usted tiene que dejar que vaya a la justicia. El que está en política tiene que acostumbrarse a ir a la justicia. Hay países, incluso como Costa Rica, que desde que usted sale de una función pública, usted queda sometido a un proceso de investigación por 6 meses y lo interrogan, le hurgan sobre sus cuentas, lo investigan para ver si usted, en el ejercicio de esa función pública, usted lo ejerció adecuadamente o no. Entonces aquí nos sorprendemos por eso y por el hecho de que hay una Procuraduría General Independiente que todo el mundo estaba reclamando, porque déjeme decirle, los actos de corrupción y la impunidad llegaron aquí al tope, a hartar la gente, y ese Ministerio Público que hoy tenemos es fruto de eso, que el gobierno de manera sabia interpretó ese sentir de la población, que produjo un cambio por eso, y nombró esos fiscales independientes para llevar a cabo los procesos de adesentamiento de la función pública dominicana. Entonces, tengan en cuenta eso. No es un momento, esa defensa, esos comunicados desorejados que está emitiendo el PLD, tiene que rectificar el sendero y preservar esa marca que es importante para la democracia dominicana.